Hola, bienvenido a un nuevo tutorial de Uvalia. Os vamos a explicar en este tutorial cómo crear una entrada para el blog en el WordPress. Lo primero es acceder al panel de control del WordPress, utilizando para ello vuestro usuario y contraseña. Y una vez habéis accedido, para crear una entrada es sencillo. Los pasos son: primero creamos una entrada, podemos indicarle añadir nueva desde aquí, o podemos clicar en entrada y posteriormente clicar en añadir una entrada nueva. Simplemente tendremos que introducir el título y escribir el texto que queramos. Actualmente, con el último cambio de WordPress, se puede traer directamente desde Word, por ejemplo. No obstante, siempre interesa verificar que no genere problemas conforme vaya cambiando WordPress. Para el caso que nos ocupa, escribiríamos nuestro texto y si necesitamos darle formato, vamos a utilizar, como en el Word, negrita, por ejemplo, o cursiva, y podemos darle también color. ¿De acuerdo? Con esto tenemos lo básico, lo esencial para escribir. Si queremos añadirle una imagen, añadiríamos objeto y o bien añadiríamos una imagen que ya tenemos o subiríamos el archivo. Si subimos el archivo, seleccionamos el archivo desde donde lo tengamos, y si en cambio pues ya tenemos un archivo en nuestra librería multimedia, seleccionamos la imagen. Siempre importante recordar poner tanto el título como el texto alternativo como la descripción. Texto alternativo nos va a servir para cuando por alguna cuestión la imagen no se muestra, que sepamos lo que hay, y también, muy importante, nos va a ayudar para el SEO y posicionamiento. Insertamos la imagen, podríamos adaptarla bien desde aquí o personalizándolo desde el menú de la propia imagen. Podemos enlazar la imagen a una URL, en el caso de que fuera un banner, por ejemplo, o un botón de compra, o simplemente dejar la imagen como en este ejemplo. Podemos centrarla igualmente, y una vez ya tenemos el texto y la imagen que deseamos para nuestra entrada, podemos igualmente, para darle forma al post, ir jugando con diferentes tamaños, de tal manera que si bien la letra base es párrafo, pues le pongamos título 3, por ejemplo. Al ponerle título 3 nos va a ir cambiando los distintos tamaños y podemos jugar con los colores para hacerlo más atractivo. Si queremos, por ejemplo, poner grandes personas son las mejores personas. Si queremos poner una cita, por ejemplo, seleccionamos la línea correspondiente a la cita y clicamos aquí, y esto nos va a generar una visibilidad como cita. Siempre es importante que estemos trabajando en visual, ya que en texto lo que vamos a tener es el código. Si hubiera algún problema o, por ejemplo, quisiéramos cambiar el color por un código de color que no aparezca por defecto, podríamos cambiarlo desde el código. Para no complicarlo, nos vamos a quedar en la parte sencilla. Finalmente, vista previa nos va a mostrar cómo nos queda el artículo. Vemos que tenemos la letra por defecto, lo que sería el texto. Tendríamos un subtítulo que podemos ir intercalando para, pues bueno, hacer el artículo más atractivo, y tenemos nuestra cita y nuestra imagen. La imagen, en este caso por defecto nosotros las tenemos con borde redondeado, podéis igualmente hacerlo con borde cuadrado si quisierais. De esta manera habréis creado vuestro post, solamente quedaría publicarlo y tendríais el post. Importante, veréis que hay toda una serie de opciones aquí a la derecha. Lo que tenemos que hacer para que el post quede totalmente completo es lo siguiente, y entramos ya en la parte avanzada. Tenemos que indicar las categorías en base a las categorías del post y de la web que tengáis. Podéis añadir una nueva categoría pulsando aquí, y, importante, a efectos de SEO y a efectos de la propia búsqueda dentro de vuestro blog, añadir las etiquetas correspondientes. Nosotros tenemos creadas por defecto diferentes etiquetas, o bien vosotros podéis poner, pues, por ejemplo, marketing. Ponéis la etiqueta que corresponda, o email marketing, marketing contenidos, y le dais a añadir.
y así sucesivamente. Posteriormente nos queda añadir la imagen destacada, que es la imagen que va a aparecer, por ejemplo, en los posts cuando encontráis cualquier blog. Pues bien, la imagen que aparece va a ser esta imagen que nosotros elegimos. Elegimos la imagen, de nuevo nos aseguramos que tenga todos los campos de título, texto alternativo y descripción y la asignamos. Al asignarla nos aparece aquí y si no nos gusta o si queremos cambiarla podríamos quitarla y sustituirla. En el caso de tener el plugin Shareaholic para compartir en redes sociales podemos ocultar los botones o ciertos parámetros, en este caso lo vamos a dejar tal cual y ya llegamos a la última parte que sería la parte de SEO. Normalmente deberíais de tener instalado un plugin de SEO que os permite optimizar esa entrada y aquí vamos a tener tanto la previsualización del texto que aparece en Google como podemos elegir la palabra clave, esta se la podemos dar por defecto, podemos seleccionar la palabra clave o un conjunto, nos van a generar también opciones. El título SEO sería el título o bien si estamos satisfechos con el título inicial que hemos puesto podríamos llegar a optimizarlo aquí también. La metadescripción corresponde a una descripción que en este caso, para hacer un ejemplo rápido, vamos a coger este texto. Si este texto lo copiamos aquí, yo podría decir este de aquí, yo pondría este texto y el texto nos aparece en la metadescripción, que es un poco el texto gancho, es un texto que describe de lo que vamos a hablar, pero también que tiene que ser atractivo, es el que nos va a aparecer en lo que se llama el snippet de Google, donde vamos a tener el título, vamos a tener la página, la URL de la página una vez el título esté completo y esta parte de descripción, que va también a influir en el hecho de que nos cliquen o no. Vemos que en función de las palabras clave que estemos utilizando a lo largo del título, de la URL, del texto, vamos a optimizar el SEO. Aquí aparece todo en rojo porque no he hecho un texto adecuado. Si ahora mostramos otro anuncio veríamos cómo está todo en verde. De nuevo, hay que optimizar para SEO, pero tampoco hay que escribir como un robot, de lo contrario podemos incluso ser penalizados. Con esto tenemos la base de cómo crear un post. Simplemente, en este caso, podemos guardar borrador y la última decisión sería publicarlo si ya nos gusta la vista previa. Vemos la vista previa, nos gusta cómo queda, simplemente lo publicaríamos, o bien si lo hemos guardado en borrador, lo que haríamos es ir a todas las entradas. Este es nuestro post, que todavía pues no está publicado. Y no quería darle aquí. En este caso, desde edición rápida, podemos elegir publicarlo en cualquier momento o bien podemos programarlo. Al programarlo le pondríamos una fecha o un momento posterior, evidentemente, al momento de escribirlo, por ejemplo, el mañana, y daríamos publicada y actualizar. En este momento quedaría programado. Y de esta forma podemos trabajar o preparar diferentes artículos, programarlos y dejarlos ya para la semana o incluso el mes. ¿De acuerdo? De esta manera tendríamos nuestro post publicado. Espero que os haya sido de utilidad y que os permita escribir y utilizar WordPress sin ningún problema.